Hey chicos y chicas, una vez más aquí en Sangre y Hielos. Y bueno, aquí nuevo vídeo, después de lo que he visto, que los dos últimos vídeos que he publicado relacionados con el Olimpia y tal han llamado bastante la atención. Así que bueno, vamos a hablar un poco más de ello. Vamos a hablar desde mi opinión, top 5 mejores culturistas de la historia, ¿vale? Aquí me refiero a culturistas que hayan ganado el Olimpia. Si no lo han ganado, no los voy a nombrar, lo cual no significa que sean malos. No son malos, pero bueno, habrán ganado sus premios, habrán a lo mejor ganado varios torneos de Night de Champions, Grand Prix, de no sé qué, de si es Grand Prix de Francia, puede que muchos, ¿vale? Pero aquí me voy a referir simplemente a culturistas que hayan ganado el Olimpia, ¿vale? Y yo me he dado cuenta que el que mayores títulos tiene, ¿vale? De hecho, vamos a empezar. Ronnie Coleman, ¿vale? Tiene 26 títulos, ¿vale? Que a ver, de ellos, pues bueno, muchos habrán quedado segundo, tercero, primero, la mayoría ha quedado primero, ¿vale? Tipo Night of the Champions, Grand Prix, ¿vale? Y bueno, los Olimpias, lógicamente, eso ya lo sabemos muchos, ¿vale? Y bueno, a partir del 2006, 2007, 2006 quedó segundo y en el 2007 ya creo que quedó cuarto, ¿vale? Fue en decadencia ya a partir del 2007 y bueno, ahí pues ya sabemos lo que pasó más adelante, ¿no? Claro, y ahora si tú esto me lo comparas con, a lo mejor, Arnold Schwarzenegger, que tiene 7 Mr. Olympias, él solamente tiene 8 títulos, ¿vale? Bueno, que sí, que habrá gente que me va a decir, oye, pero claro, es que él fue también actor, que en esa época no había tantas competencias. A ver, sí había competencias, ¿vale? Lo que pasa que a mí me parece que Arnold simplemente quiso, ganar los títulos más importantes para destacar y retirarse lo más pronto posible. Esa es mi perspectiva, ¿vale? Porque claro, tener en cuenta que se retiró, no sé, a la edad de 25 años, 26 o 30, y después volvió al cabo de 5 años y ganó. Un poco curioso, la verdad, ¿no? Y bueno, pues él simplemente ganó un Mister Universo, que ahora que tiene peso, en 1970, lo cual después pudo competir, bueno, ganó el Olimpia, ¿vale? Eso ya lo sabemos, ganó 7 Olimpias, los cuales yo pienso que tenía que haber ganado simplemente a lo mejor 4 de ellos, ¿vale? Porque no había justificación alguna como para que los ganara, pero bueno, los jueces pues ya sabían lo que tenían. Hay mucho mito que contra Sergio Oliva, que no tenía que haber ganado, contra Mike Mensa, eso ya se sabe, ¿no? Pero claro, eso va a estar siempre ahí y nosotros simplemente podemos opinar. Bueno, al igual que Ronnie Coleman, pues está Lee Haney, ¿vale? Que es uno de los culturistas más infravalorados que hay. De hecho, tiene el mismo récord de títulos, de títulos del Mr. Olympia que Ronnie Coleman prácticamente, pero que no se le da la importancia. Y yo pienso que simplemente porque era otra época, claro. Y Lee Haney, digamos que Lee Haney pues no era tan grande, ¿vale? Era más estético, perdona, era más estético. Bueno, ya sabemos cómo era el culturismo de antaño. Pesaba a lo mejor 110 centavos, Ronnie Coleman pues pesaba 130. Era una gran diferencia y la gente pues piensa que Ronnie Coleman es mejor simplemente por el peso que movía, que era más grande, pero claro, es que al fin y al cabo que es el culturismo, pues tener músculo, ¿vale? El máximo de músculo posible y estar definido el día que vayas a competir. Vale, habría que analizar muchas cosas. Bueno, Lee Haney pues tiene 21 títulos, los cuales no son pocos. Ya sabéis, incluye Grand Prix, Night of the Champions, en los cuales casi siempre ha quedado primero o segundo, ¿vale? Es un poco como Dorian Yates, aunque Dorian Yates tiene unos cuantos títulos menos. De hecho, bueno, como sabéis, Lee Haney tiene 8. Dorian Yates tiene 6, ¿vale? Que es una pasada tener 6 Olimpias. Dorian Yates, por otro lado, pues tiene 3 títulos menos, tiene 18, pero ya os digo, el tío iba ganando. Iba, de hecho, creo que en todos los títulos que tiene hay solo unos poquitos que quedó segundo y creo que ni tercero quedó, ¿vale? O sea que se ve la disciplina que había detrás de ello, ¿vale? Y que el tío siempre iba, pues, iba prácticamente siempre con el enfoque en el Olimpia, ¿vale? Él de hecho lo dijo, de que siempre estaba enfocado en el Olimpia. Después tenemos a Jay Cutler, ¿vale? El cual pues tiene de hecho un poco más de títulos que Dorian Yates, a pesar de haber ganado menos Olimpias, ¿vale? Que tiene 4.
2006, 2007, 2009 y 2010, ¿vale? Bueno, en el 2009 ganó, no, 2008 ganó Dexter Jackson, no sé qué pasó ahí, que ese año no ganó. Y ya os digo, Jay Cutler, más de manos, tiene 23 títulos, ¿vale? Deciros de que desde el año 2000 hasta el 2005 quedó segundo en el Olympia, o sea, os hacéis la idea de que estuvo 5 años, 2000, bueno, 6 años, ¿vale? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, bueno, prácticamente estuvo 6 años quedando segundo en el Olympia. A partir del 2006, cuando Donny Coleman ya no tenía ese físico, esa calidad que tenía antes, pues había lesiones y bueno, da lo que sabemos. Digamos que empezó a ganar, ¿vale? Empezó a ganar y de hecho en el 2011 pues quedó segundo otra vez. Llevó 11 años prácticamente quedando primero, segundo, que eso yo no lo he visto en ningún culturista. A lo mejor te puede gustar menos, te puede gustar más, pero tiene su mérito, tiene su mérito. Aparte de eso, de que ganó también 3 Arnold Classics, con lo que Jay Cutler lo que ha hecho tiene mucho peso y yo pienso que incluso podría estar en el top 5 de mejores culturistas de la historia, ¿vale? Phil Heath pues tiene 7 Olimpias, al igual que Arnold, ¿vale? Aunque yo pienso que en una época un poco más complicada, con lo cual es igual si me comparas a Messi, por ejemplo, de la época actual, ¿vale? Que el fútbol es mucho más complicado, más técnico, más táctico, de la época del Di Stefano. Pues no es lo mismo. Phil Heath pues tiene 28 títulos, de los cuales digamos que ha quedado primero, segundo, tercero, ¿vale? Aquí de títulos me estoy refiriendo a, bueno, competencias en las cuales hayan ganado alguna medalla, ¿vale? Y quedado máximo en tercer puesto. Bueno, 28 títulos para mí. Phil Heath, pues lógicamente está en el top 5, el cual el top lo voy a decir al final del vídeo, ¿vale? Pero Phil Heath, lógicamente, bueno, estáis viendo las imágenes y todo, pues que el físico que tenía muy equilibrado. Bueno, llegó un cierto año que sí, que bien es cierto que hasta el 2017 ahí y 2018 empezó a pecar de que la barriga se le hinchaba y eso, que son, al fin y al cabo suele pasar a muchos, ¿vale? Pues Sergio Oliva, que tiene 3 títulos del Olympia, me parece que del 67, 68, 69, y también recordar que fue el único fisioculturista que derrotó a Arnold Schwarzenegger en un Olympia. Él fue el único que consiguió eso, ¿vale? Y vosotros no habéis visto a Arnold Schwarzenegger en su época, en su buena época, no me estoy refiriendo a 1980, ¿vale? A su buena época. Era imbatible realmente. Y ganó 20 títulos, ¿vale? Ganó 20 títulos, me parece de la UABA o competiciones similares, ¿vale? En las cuales pues, quedó en bastante buen puesto, primero, segundo. Después también hubo 3 títulos del Olympia Frank Zane. Hubo también una rivalidad entre este y Arnold Schwarzenegger, al igual que con Mike Mentzer, pero este lo supo aceptar un poco de una forma un poco más, supo cogerlo mejor que Mike Mentzer, ¿vale? Que Frank Zane tiene 13, nada más y nada menos que 13 títulos. Estos, varios de ellos pues son semipesados, ligeros, ¿vale? Porque era más bien como un Classic Physique. En esa época el Classic Physique todavía no existía. Lleva activa desde el 2016 me parece. A partir de aquí pues ya entramos en los culturistas que han ganado menos Olimpias, ¿vale? En este caso 2, que fue Big Ramy, que yo pienso que debe de estar en el top 10 sí o sí, ¿vale? Debido a su tamaño, debido a sus poses fantásticas que nadie las tiene prácticamente, nadie las tiene. Esa pose de perfil, ¿vale? El glúteo, relajado. Si bien es cierto que podía haber nombrado a Franco Columbu, ¿vale? Un amigo de Arnold y tal, pero pienso de que se lo merecía más Larry Scott, ¿vale? Yo pienso que Larry Scott se lo merecía más simplemente por el hecho también de que fue fue el primer culturista que ganó el Olympia en el, si no me equivoco, en el año 64 y en el año 65. Aparte de los Olimpias que ganó, pues también tiene 14 títulos, ¿vale? Tiene 14 títulos, creo que estuvo activo hasta el año 78. Dicho esto, voy a dar mi top 5, mi opinión general sobre esto, ¿vale? Cuáles serían los mejores candidatos a ser los mejores Olimpias de la historia. Y en quinto lugar no está nada más ni nada menos que Lee Haney, ¿vale? Y claro, mucha gente dirá, bueno, tiene 8 Olimpias, debería merecerse un puesto mejor.
Claro, aquí no me voy a basar solamente en los Olimpias. Digamos que Lee Haney también compitió en una época donde el culturismo, bueno, se estaba adaptando todavía. Creo que no había un nivel tan alto como en los años 90, ¿vale? Pienso que los ganó porque, a ver, era el mejor de aquel entonces. Cuarto puesto, pues voy a poner a Ryan Yates, ¿vale? Es mi culturista favorito, pero hay que ser un poco racional. Casi todas las competiciones que él compitió las ganó. Muy pocas veces, incluso me atrevo a decir que quedó segundo como 3 veces máximo, que quedó casi siempre primero en cualquier competición que él competía. Y bien es cierto que tiene 6 Olimpias, ¿vale? Aquí se podría debatir si Ryan Yates podría estar en un tercer puesto. Ryan Yates era mejor en sequedad, tenía los músculos más rocosos, ¿vale? Ese estilo granítico no lo tenía tanto Jay Cutler, además eran tipos de entrenamiento diferentes, ¿vale? Jay Cutler de mucho volumen, Ryan Yates lo opuesto. Pero bueno, yo creo que está bien un cuarto puesto, ¿vale? Y claro, Jay Cutler, pues a ver, hay que tener en cuenta que estuvo compitiendo en el Olimpia desde el año 2000 hasta el 2013, de los cuales 11 veces ha quedado entre los 2 primeros. 5 años luchando con un Olimpia, por un Olimpia con el mejor del mundo prácticamente, de la historia, ¿vale? Y eso tiene mucho peso. Yo pienso que en parte eso tiene más peso que lo que hizo Ryan Yates, ¿vale? Aparte de que Jay Cutler pues tiene más Arnold's Classics, ¿vale? En segundo lugar yo pondría a Phil Heath. Bueno, Phil Heath pues tiene 28, ¿vale? Tiene 2 títulos más que Ernie Coleman. Por lo de Phil Heath, el de Gift, pienso realmente que eso no se va a repetir, ¿vale? Porque el físico, la condición que él llevaba, ¿vale? Que lo veías, puede que no sea tan grande como Ernie Coleman, mucha gente lo compara, no es lo mismo, pero es que la gente admiraba su físico, porque es que era esbelto, era bello, hasta que le empezó a crecer la barriga, ¿me entendéis, no? Y bueno, en primer lugar, pues yo pondría a Ernie Coleman, lógicamente, ¿vale? Mucha gente pues dirá, bueno, ¿qué no has puesto a Arnold Schwarzenegger? A ver, calma. Hay que tener en cuenta que lo que hizo Ernie Coleman, tener ese tamaño, levantar esos pesos, digamos, haber ganado 8 Olimpias, una Arnold Classic, más muchas Grand Prix, ¿vale? Y yo os digo, mucha gente me dirá que Arnold, que no lo he puesto. A ver, para mí Arnold realmente, bueno, pues tenía buen físico, tenía buen pectoral, tenía buenos brazos, buen bíceps, lógicamente se le conoce por eso. Pero claro, el tren inferior para mí nunca lo tuvo muy bien desarrollado. Y ya os digo, para mí Arnold lo que tenía, pues a ver, era un pecho, el mejor pectoral de la historia, que sí. Bíceps, pues bíceps de 55, 57, que sí, lo que quieras, pero la espalda también estaba bien. Pero no lo veo un físico, a mi parecer, muy equilibrado, sinceramente. Y vale, me vais a decir que en aquella época que es que no tenían esas piernas de hoy en día. No es excusa porque sí había culturistas con mejor físico. Por ejemplo, yo pienso que ya simplemente Sergio Oliva pues tenía más equilibrado el físico que Arnold, ¿vale? Es mi opinión, es lo que pienso yo, ya cada uno, pues ya sabéis, me vais a poner el top aquí abajo. Así que chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es el caso, suscribiros al canal, dadle un like, como no, comentadme aquí abajo que quiero escuchar vuestros tops, ¿vale? ¿Qué es lo que pensáis? Si estáis de acuerdo, si no. Y bueno, nos vemos en la siguiente.